no te destruyen porque seas débil. Te destruyen porque eres bueno. Y en algún lugar profundo dentro de ti, lo sabes. Lo has sentido, ¿verdad? Ese extraño y silencioso agotamiento que no proviene del fracaso, sino de esforzarte demasiado por ser decente en un mundo que recompensa algo completamente distinto. Das, comprendes, contienes tu ira, perdonas, y de algún modo, eres tú quien termina perdiendo. No una vez, no ocasionalmente, sino repetidamente, casi de manera sistemática, como si existiera una ley oculta de la que nadie te habló, que la bondad, en su forma más pura, no está protegida, está expuesta. Y cuanto más consciente te vuelves de esto, más inquietante resulta, porque te obliga a hacer una pregunta que no quieres formular. Si ser bueno conduce a la destrucción, entonces, ¿qué valor tiene realmente la bondad? Dostoyevski comprendió esto, no como una idea abstracta, sino como algo vivido, algo soportado. No escribía sobre la moral como un sistema limpio. Escribía sobre personas que intentaban ser buenas y eran aplastadas precisamente por las cualidades que las hacían buenas. No porque fallaran en ser morales, sino porque lo lograban demasiado bien. Hay algo peligroso en una persona que se niega a jugar el juego. Verás, el mundo funciona sobre un conjunto de negociaciones no dichas. Das, pero solo lo suficiente. Te importa, pero no demasiado. Amas, pero con condiciones. Hay límites, fronteras, manipulaciones silenciosas. No es maldad, es supervivencia. Un equilibrio entre el interés propio y la armonía social. Pero tú rompes ese equilibrio. Escuchas cuando otros fingen. Perdonas cuando otros se vengarían. Te quedas cuando otros se irían. Y al hacerlo, generas incomodidad. No admiración, incomodidad. Porque tu bondad expone algo en los demás que preferirían no ver. Dostoyevski le dio forma a esto en El idiota, no como una historia, sino como un experimento psicológico. ¿Qué ocurre cuando una persona verdaderamente buena entra en un mundo construido sobre compromisos? No una persona ingenua, no una débil, sino alguien genuinamente incapaz de malicia, manipulación o cálculo. ¿Qué ocurre? Es destruido. No porque la gente lo odie, sino porque no saben qué hacer con él. Y tú tampoco. Crees que la bondad debería protegerte. Crees que si actúas con sinceridad, la gente lo reconocerá, lo respetará, quizás incluso lo corresponda. Pero esa creencia lleva una suposición oculta, que los demás quieren enfrentarse a la sinceridad. No la quieren. Porque la sinceridad no es neutral. Es un espejo. Cuando eres honesto, recuerdas a los demás las mentiras que se dicen a sí mismos. Cuando eres amable sin agenda, expones las transacciones detrás de su amabilidad. Cuando perdonas, haces que sus rencores parezcan pequeños y lo sienten. No de forma consciente, rara vez de forma consciente, pero lo sienten. Y a las personas no les gusta sentirse pequeñas. Así que te resisten, no abiertamente, no violentamente, sino de forma sutil. Te malinterpretan, te desestiman, se aprovechan de ti. No porque sean malvadas, sino porque tu presencia desestabiliza su equilibrio interno. Haces que todo sea demasiado real. Piensa en tu propia vida. Esos momentos en los que elegiste ser paciente cuando podrías haber sido duro. En los que diste a alguien el beneficio de la duda. En los que te quedaste más tiempo del que debías porque creías en algo, en alguien, más de lo que ellos creían en sí mismos. ¿Qué ocurrió? ¿Estuvieron a tu altura? ¿O empezaron poco a poco a apoyarse en ti, a depender de ti, a drenarte, hasta que lo que dabas se volvió esperado y lo que necesitabas se volvió invisible? Hay una tragedia silenciosa en ser bueno.
No es que sufras porque los demás sean crueles, es que sufres porque los demás son ordinarios. Son inconsistentes, contradictorios, protectores de sí mismos. ¿Y tú? Tú no. Ahí es donde comienza la fractura. La intuición de Dostoyevsky no era que las personas fueran malvadas. Era que no pueden tolerar la pureza durante mucho tiempo. No porque la pureza sea incorrecta, sino porque les exige algo que no están dispuestas a dar. Encontrarse con una bondad real es ser juzgado por ella, aunque no quieras. Y el juicio, incluso el silencioso, provoca resistencia. Así que te moldean. Reinterpretan tus intenciones, cuestionan tus motivos, etiquetan tu sinceridad como ingenuidad, tu paciencia como debilidad, tu perdón como falta de respeto propio. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, empiezas a dudar de ti mismo. No porque estuvieras equivocado, sino porque estabas solo. Aquí es donde el conflicto psicológico se profundiza, porque la destrucción de las personas buenas no siempre es externa. No llega como una traición dramática o un colapso repentino. Llega como erosión. Empiezas a dudar antes de ser amable. Cuestionas tus propios instintos. Te preguntas si tal vez, solo tal vez, deberías volverte un poco más frío, un poco más duro, un poco menos tú. Y ese pensamiento se siente como traición, pero también como alivio, porque ser bueno es agotador. No en el sentido de esfuerzo físico, sino en el sentido de contención. En la constante elección de no herir, no manipular, no aprovecharte, algo dentro de ti se desgasta. Hay una parte de ti, silenciosa, enterrada, pero real, que quiere detenerse, que quiere soltar la responsabilidad de ser mejor. Dostoyevsky también lo sabía. Sabía que la bondad no es effortless, es tensión. Es disciplina. Es un acto continuo de resistencia, no solo contra el mundo, sino contra ti mismo. Porque dentro de ti también hay algo más. Algo impaciente, algo resentido, algo que observa cómo otros triunfan mediante la manipulación y piensa, ¿por qué no yo? Y ese pensamiento te asusta, porque se siente como el comienzo de la corrupción. Pero aquí está la paradoja más profunda, la que más duele. No eres destruido a pesar de tu bondad. Eres destruido por tu relación con ella. Porque no solo actúas con bondad, te identificas con ella. Se convierte en tu base, tu justificación, tu sentido de significado. Y eso te vuelve vulnerable. Porque cuando la bondad es lo que eres, y no solo lo que haces, cualquier fallo en la bondad se siente como un fallo de identidad. Así que cuando te tratan mal, no solo te duele, te confunde. Repasas la situación. ¿Qué hice mal? ¿Fui demasiado? ¿No fui suficiente? Buscas lógica en algo que nunca fue lógico. Porque la verdad es más difícil de aceptar. A veces, no había nada que arreglar. Ningún ajuste que hacer. Ninguna mejor versión de ti que hubiera cambiado el resultado. A veces, el problema era que eras exactamente lo que debías ser, y eso era incompatible con lo que ellos querían. Y esa realización te deja con una libertad aterradora. Porque si ser bueno no garantiza seguridad, entonces, ¿qué lo hace? Dostoyevsky luchó con esta pregunta no como filosofía, sino como supervivencia. Estuvo frente a un pelotón de fusilamiento, creyendo que iba a morir, solo para ser perdonado en el último momento. Sabía lo que significaba que todo te fuera arrebatado. Certeza, control, incluso el tiempo. Y lo que descubrió no fue consuelo, fue intensidad. La vida, en su forma más cruda, no trata de justicia. Trata de confrontación. Contigo mismo, con los demás, con las contradicciones que definen la existencia. Y una de esas contradicciones es esta. El deseo de ser bueno coexiste con el deseo de ser libre. Y no siempre están alineados. Porque para ser verdaderamente bueno, debes contenerte. Debes elegir el camino más alto, incluso cuando te cuesta.
Debes sacrificar impulsos, oportunidades, ventajas. Pero para ser libre, debes poder elegir lo contrario. Debes ser capaz de crueldad incluso si la rechazas. Y aquí es donde muchas personas buenas colapsan, no externamente, sino internamente. Porque reprimen las partes más oscuras de sí mismas, hasta tal punto que pierden la capacidad de elegir. No eligen ser buenas. No tienen otra opción. Y eso no es bondad, es limitación. Los personajes de Dostoyevski revelan a menudo esta incómoda verdad. Una persona que no puede hacer el mal no es necesariamente virtuosa, es incompleta. Y la incompletitud es frágil. Porque cuando la presión aumenta, cuando el resentimiento se acumula, cuando el agotamiento se instala, cuando el mundo se niega a responder como debería, esa parte reprimida no desaparece. Regresa, de repente, con intensidad, en momentos en los que no te reconoces. Una palabra cortante donde antes había paciencia. Un distanciamiento frío donde antes había calidez. Un pensamiento silencioso e inquietante. Tal vez debería dejar de importarme. Y lo sientes. Ese cambio, esa grieta. Y no sabes si temerla o darle la bienvenida. Porque una parte de ti entiende, algo tiene que cambiar. ¿Pero qué? ¿Te vuelves más duro? ¿Bajas tus expectativas? ¿Dejas de dar tanto? ¿O continúas sabiendo el costo? Este es el verdadero tormento, no el sufrimiento en sí, sino la incapacidad de resolverlo. Dostoyevski nunca dio una respuesta clara. No creía en respuestas claras. Creía en la tensión, en la idea de que los seres humanos no están definidos por la resolución, sino por la contradicción. Y quizá esa sea la verdad final, inquietante. Las personas buenas no son destruidas porque el mundo sea cruel. Son destruidas porque se niegan a convertirse en lo que el mundo exige, y no pueden permanecer completamente en lo que son. Se quedan en medio, demasiado conscientes para ser ingenuas, demasiado sinceras para ser cínicas, demasiado buenas para explotar a otros, demasiado humanas para no sentir el costo. Y así lo cargan, en silencio, hasta que algo cede. Así que ahora la pregunta vuelve a ti, pero ya no es abstracta, es personal. Si tu bondad sigue costándote, si te aísla, te agota, te hace dudar de ti mismo, ¿la mantendrás o cambiarás lo suficiente para sobrevivir? Y si cambias, ¿en qué momento dejas de ser la persona que intentabas proteger?